los referentes del ámbito empresario, político y gremial. Están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro. 50 años jerarquizando la profesión con visión de futuro. Bienvenidos, gracias por estar. Temporada número 12 de Impacto Económico, renovando en cada programa la misión de contribuir a la educación económica y al fortalecimiento de la libre iniciativa privada. El domingo pasado, en el diario La Nación, se publicó una investigación realizada por el periodista Hugo Alconada Mon. El tema, la evasión de Cristóbal López de 8.000 millones de pesos, que en los últimos 4 años dejó de girar el impuesto a la transferencia de combustibles y lo utilizó, en lugar de girarlo a la AFIP como agente de retención, para financiar la expansión de su holding. Recordemos que pagamos este impuesto cada vez que cargamos combustible, uno de los tantos que componen la esclavitud fiscal a la que estamos sometidos, y ese impuesto, el dueño de la estación de servicio, en este caso estamos hablando de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López, el empresario, el propietario, debe trasladar ese impuesto, esa plata que cobra, a la AFIP, así como los bancos tienen que trasladar como agente de retención a la AFIP el impuesto al cheque. Ahora, claro, ¿a quién no se le pasa de girar 8.000 millones de pesos a la AFIP, ¿no? ¿Quién de nosotros se olvidó de depositar 8.000 millones de pesos en los últimos 4 años? Bueno, más allá de la ironía, esto muestra una trama de corrupción, un ejemplo más, porque aquí pensemos que el señor Echegaray, ex jefe de la AFIP, no pudo ignorar esta situación. Y si lo dejó pasar, obviamente, uno tiene que pensar que lo hizo con la aprobación de la expresidenta. Cualquier empresa que como agente de retención se atrasa unas semanas en girar 100.000 pesos es intimada por la AFIP. Cualquiera de nosotros, cuando nos atrasamos, recibimos una intimación. Ahora, en este caso, un ejemplo del capitalismo de amigos de empresarios favorecidos por el poder político y que no son objetos del contralor que hay que ejercer, ¿no? En este caso, para chequear ese ingreso de dinero que se queda la empresa y que es del contribuyente. Y de nuevo, un ejemplo más del capitalismo de amigos propio de los sistemas altamente intervencionistas y populistas, en donde hay privilegios. Privilegios es derechos privados. Algunos tienen esos derechos y otros no. Una de las tantas cosas que hay que cambiar en este esquema de alta corrupción que se ha implementado en la Argentina en los últimos 10 años, obviamente se ha profundizado, porque la corrupción tiene larga data. Sin dudas, en la era K, la corrupción fue una de las características distintivas del llamado modelo de inclusión social. Justamente el tema de la corrupción va a ser uno de los temas centrales del programa de hoy. En unos segundos vamos a dialogar con Ítalo Pisani, gran periodista del diario Río Negro, quien realizó una investigación sobre la corrupción en Vialidad Nacional Distrito Río Negro. Otro de los temas va a tener que ver con el acuerdo con los holdouts. Se aprobó o tuvo media sanción el proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo a reanudar las negociaciones con los holdouts. Lo vamos a estar analizando con Darío Tropiano, que es un especialista en temas de deuda pública. ¿Cómo estás, Ítalo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el programa, como Gracias siempre. por la invitación.
¿Qué te llevó a investigar en este caso sobre la corrupción en Vialidad Nacional, Distrito Río Negro? Bueno, las motivaciones para investigar la corrupción son, las prioridades que debe tener cualquier medio de comunicación que tenga esa vocación de hurgar, de meterse en los temas subterráneos y sacarlos a la luz. Es decir, es la misma motivación que hay para cualquier tema de corrupción. Por supuesto, me ha llegado información referida a denuncias internas dentro de Vialidad Nacional Distrito 20 de Río Negro, con irregularidades muy frecuentes en la factura de las carpetas asfálticas, de las rutas en definitiva de la provincia. ¿Esas irregularidades en qué consistían, por ejemplo? Bueno, son varias. Concretamente se hablaba de sobrecertificaciones, de sobreprecios muy importantes, multiplicados por hasta 3, de movimientos de suelos sospechosos que generan tragada de, digamos, volúmenes declarados en los pliegos licitatorios y luego con esas alteraciones se modificaba prácticamente toda la obra. Carpetas asfálticas de poco espesor, del espesor menor al indicado, es decir, 1 o 2 centímetros más bajo. Claro, lo cual implicaba utilizar menos material. Material de baja calidad también, y esto está más a la vista, porque creo que la gente que transita las rutas, sobre todo cuando se trata de una ruta nueva, no puede entender cómo se desgasta, claro, cómo se rompe tan rápido. En definitiva, se trata de prácticamente esas cosas, modificaciones de obra también, falta de supervisión de obras, y ahí probablemente tengamos el germen de los retornos que puede haber en connivencia con las empresas contratistas. Entonces, son un montón de cosas que han sido expuestas por gente calificada dentro de la institución. Estas denuncias han llegado al ministro de la Nación, de Transporte, sí. Sí, de Dietrich, de la Nación. Sí. Y también está en camino a la Oficina Anticorrupción y a Rentas, concretamente, digamos, la AFIP, ¿no? Claro. Así que hay materia para investigar y bueno, es cuestión de que algún fiscal se ocupe del tema. Que tome la iniciativa. ¿Alguno de los casos o de las situaciones más escandalosas que pudiste conocer a través de esta investigación? Bueno, hay muchas. Hay una descripción bastante importante de tramos que hay que investigar. Lo más visible, lo que se animan a decir más concretamente, tiene que ver con las obras que han sido convenidas con municipios. Es decir, cuando se hace una obra vial, también el municipio lo que está demandando son accesos buenos, claro, sobre todo los municipios chicos. Y es ahí donde se hacen las obras de peor calidad. Concretamente, un caso muy claro es el acceso de calle 19 de Mainqué. Petricio nunca ha callado el tema, lo ha expuesto, pero también está el caso de una avenida tan importante para Cholechuel como la Alfonsina Storni. Se han asfaltado pocas cuadras, digamos, y han quedado 3 cuadras sin asfaltar, 4 cuadras sin asfaltar, pero la obra se pagó. Esta es otra de las irregularidades. Obra pagada, pero no hecha, no terminada. Claro. Entonces, y hubo intendentes que alguna vez quisieron decir algo y después fueron callados o fueron obligados a retractarse. Sí. En definitiva, está esa parte y después está el tema de la ruta, concretamente la ruta 23, que habría que investigar porque hay tramos, tanto de la ruta 23 como de la ruta 3, que es la ruta costera. Hay tramos que se señala que tienen esta tragada también de carpeta asfáltica. Sí. Recordemos, la ruta 23 es la de la línea sur, que une la cordillera con el mar. Así es. Ahí, señor director, si es tan amable, tenemos algunas fotos para mostrar. Claro, hace 18 años empezó esa ruta, hay que recordarlo, sí, cuando empezó la parte cercana a San Antonio, digamos. Ahora, y además se ha pagado ya 2.400 millones de pesos y falta un montón más para pagar, ¿no? En el caso de la ruta 22, que es un padecimiento permanente de la gente y un factor de peligro constante, tenemos todavía que pagar
digamos, porque el nivel de avance es tan poco, pero sí, lo que falta sería más o menos unos 3.200 millones de pesos, que es bastante dinero también, y se han pagado unos 600, 700 millones. Ahora, vos pensás que estamos hablando de rutas que hay que hacerlas o ampliarlas sobre terrenos básicamente planos, es decir, no tenés que atravesar montañas, ríos. No, salvo el caso, o sea, de Bariloche, salvo, cercano, claro, a Bariloche, que es claro, ya de cerca precordillera, ¿no? Pero básicamente tenés un terreno que es bastante sí, amigable, entre comillas. Bueno, precisamente en esta zona tan vasta y desértica y tan plana en algunos aspectos es donde está el peligro de las mayores tragadas. Y la denuncia apunta, y la denuncia interna de vialidad apunta a señalar que justamente hay que investigar lo que son los terraplenados, es decir, todo eso, el tema de las... ¿Por qué no explicas en qué consiste? Bueno, en definitiva, para hacer una ruta nueva se tiene que hacer todo un trabajo de suelos importante. Claro. Lo que se llama la calicata o excavaciones, se determina cuánto es necesario terraplenar, es decir, compactar suelo, a partir del cual se exponen las distintas capas. Claro, viene a ser como los cimientos. Claro, claro, y a partir de ahí, después de esa compactación, vienen las capas granulares con una galumetría determinada, vienen las subrasantes, digamos, lo que es la mezcla, digamos, de distintas capas de asfalto, pero son una o dos mezclas, y después se hace directamente la capa final. Lo que me explicaban algunos ingenieros es el tema de cómo se hace un perjuicio con la cantidad de centímetros de asfalto, sobre todo considerando entre tramos, progresivas se llama, es decir, cuando nosotros vamos en la ruta vemos los mojones, esos sí, números, ¿no? Sí. En definitiva, entre esos tramos es donde se aprovecha a bajar el nivel de asfalto, eso es lo que se denuncia, y no hay una supervisión específica de ese sector, sino en los mojones supuestamente. Claro, ¿dónde se hace el control? Digamos. Claro, ¿dónde se hace el control? Esto viene atado, esta denuncia viene atada también al hecho de la sospecha de crecimiento patrimonial de algunos miembros de la cúpula de vialidad, claro, aquí de Río Negro, y un factor de alerta ahí para verificar son las sociedades que han creado estas personas, concretamente el titular de la entidad, Montero de Espinosa, que es uno de los señalados, con una empresa que se llama El Adobe, que además, según la denuncia, la ha, digamos, situado en el domicilio de la casa que le da vialidad, o sea que ahí ya tenemos una irregularidad. Y después están otras personas, concretamente Porro, La Rondo, que son personas que también tienen empresas. En el caso de La Rondo, que es de la zona de Bariloche, está en Viedma ahora, esa empresa tiene camiones y esos camiones han sido vistos trabajando dentro de empresas contratistas de vialidad. Así que hay todo un nicho de negocio que investigar. Claro. Pero esto es lo más importante. Después hay otros negocios más chicos. Sí. Acá hay otro ejemplo de capitalismo de amigos. También. Claro, exactamente. Y hablando de eso, las empresas que participan son todas empresas conocidas en el mundo del kirchnerismo, impuestas. El caso más evidente es la empresa de Tres Arroyos que ha trabajado la obra de Mainqué. Digamos, son empresas dirigidas de alguna manera y que han tenido su momento de esplendor en la década anterior. Claro. Ahora, acá el escándalo es que muere gente en las rutas. Es decir, acá estamos hablando de una corrupción criminal. Sí, claro. Bueno, sí, hay dos cuestiones. Una es esta, de realmente, si tenemos una obra que no está hecha con la calidad requerida, obviamente vamos a hablar de deterioros permanentes, claro, y después parches, y ahí es donde estamos padeciendo víctimas. Hay rutas que son imposibles acá, ¿no? La ruta digamos, de la zona de Catriel, y entre Cinco Saltos y Catriel, y después yendo hacia el límite con San Luis, la verdad que ha generado un montón de accidentes. La ruta 22 es tremenda. También hay una cuota de irresponsabilidad de los que conducen, obviamente, claro, esa ansiedad, ¿no?, por pasar en lugares críticos. Pero bueno, está este punto de obras de mala calidad que generan muertes. Y después está la demora, porque no puede ser que uno tenga que esperar. Acá, cuando se planeó la multitrocha de la ruta 22, que fue en 2008, se habló de 2 años.
Primero se tendría que haber hecho la famosa ruta por la Barda Norte. La Barda Norte, claro. Claro, hubiera sido mucho más fácil, y seguramente después había que trabajar también sobre la ruta 22. Pero bueno, se empezó acá y se decía que eran 2 años, en definitiva han pasado ya 8. Y sin embargo el nivel de avance es nulo en varios tramos. Sí. En algunos sí está más o menos completado. Claro, y además el tema de sobreprecios hace que obviamente se produzca un derroche de recursos. Es decir, en lugar de hacer 100 kilómetros, hace 30 con esa plata. Exactamente, 33, está eso y después está el tema de modificación de obra, porque bueno, entonces dicen, no, bueno, pero es necesario hacer esto y esto otro también, pero lo que habíamos pensado, en fin, habría que modificarlo y ahí viene la complicidad con personas que están en ese métier. Bueno, la verdad que hay un trabajo importante para investigar acá. En la investigación nuestra hemos dado precisiones de algunos tramos. Hubo puentes, hubo taludes que, digamos, no se hicieron bien, hubo puentes que desaparecieron y, digamos, alcantarillas que se hicieron más chicas de las debidas, cuando se suponía que había un cañadón importante para considerar en esa zona. Digo, hay muchas cosas para ver. Ahora, la pelota ahora está del lado de la justicia, digamos. Sí, un fiscal que debiese actuar de oficio. Es la única manera, digamos, porque es muy difícil encontrar empresas, digamos, empresarios o funcionarios o miembros del organismo que denuncien esto. Claro. Miembros del organismo porque tienen seguramente temores. Sí, sí. Y la responsabilidad de la justicia, en este caso un fiscal, es esa. Claro. Denunciar, investigar, promover la investigación. Digamos. Hay trabajo para hacer, es un trabajo importante, pero bueno, es todo verificable, digamos. Entonces lo que hay que hacer es determinar cuáles son los tramos sospechados y hacer directamente los perfiles, los agujeros, digamos, para determinar cuánto terraplén falta, o digamos, por ejemplo, o cuánto asfalto falta. Sí, sí, las pericias técnicas. Exactamente. Ahora, este tema, por ser una ruta, bueno, en el caso de la 22 es nacional, ¿está en la órbita de la justicia federal o provincial? Y yo creo que es la federal, ¿no? La que debería, es lo que... Claro. De todas maneras, 23, acá hay una sí. mezcla. La 23, la 23 ¿es nacional o provincial? Sí. Es nacional. Claro, claro. ahora es una ruta. Digamos, es Vialidad Nacional la que está haciendo, claro. Digamos, si vamos al actor principal y si vamos a las rutas, bueno, claro. Lo que pasa es que la Vialidad Nacional y Provincial han trabajado juntas, Viarse, en una sociedad bastante afiatada, digamos, ¿no? Turbia. Sí, que hay que investigar, claro, por supuesto. Sí. Ahora, está esta cuestión gravísima de corrupción criminal. Y yo lo que hablaba el otro día con un grupo de empresarios es como sociedad civil hemos hecho poco y nada para reclamar. O sea, hemos tolerado estas situaciones en forma pasiva, mucha charla de café, pero ahí queda la cosa. Sí. O sea, si como cámaras empresarias, colegios profesionales, como sociedad civil no presionamos más para que se apuren las obras, se hagan las obras de infraestructura que hay que hacer y obviamente para que se investigue la corrupción, la cosa se complica, ¿no? O sea, tenemos que despabilarnos un poco. Así es, Daniel, hay demasiado silencio. Por empezar, los representantes, digamos, nuestros son los que deberían decir cosas, es decir, los políticos, los intendentes, que son los principales perjudicados en las obras locales, los legisladores. Hay 2 o 3 que dicen alguna cosa, pero francamente no hay mucho movimiento en ese sentido. Las cámaras empresariales tampoco, digamos, dicen gran cosa en este aspecto. Es decir, es como que hay una situación de tolerar la corrupción. Claro, como, bueno, es una cuestión natural. Ayer estaba viendo un programa precisamente. Una persona, ferviente militante de kirchnerismo, decía, bueno, pero han hecho cosas, está bien, la corrupción está, eso pasa en todos lados. No hay que naturalizar la corrupción. Tal cual. Es una cuestión que tiene que movilizar. Sí, no es negociable. No. Te propongo un paréntesis. Pausa y venimos. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico.
Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.